Ujú. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarles a todos ustedes. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta clase abordaremos el otro subtema que viene en el sílabo de la materia y que tiene que ver con el otro fenómeno, diríamos, ¿no? Que surge de un mismo hecho. El hecho en concreto que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es la persona, el mensaje, la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hecho en concreto. Esa es la base fundamental de los escritos del Nuevo Testamento. A raíz de este hecho surgen dos fenómenos, diríamos, o emergen dos resultados. El primero lo vimos ya en la clase anterior, que tiene que ver con la interpretación y la aceptación y la idea de Jesús que se tenía en las primeras comunidades cristianas. Evidentemente, cuando se escriben los textos sagrados, pues ya pasaron por lo menos entre la muerte de Jesús y el primer escrito que se considera que fue escrito, por lo menos han pasado 2 décadas, ¿verdad? Es decir, 20 años han pasado desde que sucede la muerte del Señor hasta el primer escrito cristiano. Bueno, y entonces vimos ya todo lo que tenía que ver con la identidad de Jesús y cómo fue construyéndose esta imagen humana, divina de Jesús. El otro resultado, ¿verdad? El otro fenómeno que surge de este hecho es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el centro, el motor, la esencia que le va a dar vida y que va a sostener a través de los tiempos, a través de los siglos, este mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a través de la iglesia que se concede esta situación. Por eso voy a compartir la pantalla para ver esta clase que tiene como título La iglesia, origen del Nuevo Testamento. La iglesia como origen del Nuevo Testamento. Bueno, sin entrar a profundizar en la eclesiología como tal, una rama de la teología, yo abordaré la iglesia desde un punto de vista natural que tiene que ver en el surgimiento no solo del texto sagrado, ¿verdad? No solo de los escritos de la Biblia, sino también en el desarrollo natural de estas comunidades cristianas que conforme pasa el tiempo se van agrupando, se van organizando y llega un momento en donde se identifican como asamblea, ¿verdad? Porque iglesia es una palabra que significa eclesia, que no tiene otra cosa más que asamblea, los que se reúnen. Y es ahí en donde nosotros encontramos parte de esta esencia eclesial en el Nuevo Testamento. Bueno, entonces, como nosotros ya analizamos de Jesús al Nuevo Testamento, surge este fenómeno, ¿verdad? Llamado iglesia. Los cristianos no empezaron escribiendo una Biblia distinta. Ya lo repetimos, no es que hay un Nuevo Testamento dividido del Antiguo, sino que siguieron utilizando, al igual que el Señor Jesús, que era parte de su formación como judío, pues la Biblia de Israel, ¿no? O el Antiguo Testamento. Pero descubrieron y afirmaron de manera consecuente, que esto es interesantísimo, hermanos, que la muerte y la resurrección del Señor se había realizado conforme a las Escrituras, ¿no? Entonces, es interesantísimo ver cómo esta convicción eclesial que surge no de los evangelios, porque nosotros ya sabemos que Jesús que murió y que resucitó, pero solo hasta las comunidades cristianas se le da el sentido de que fue conforme a las escrituras. Ellos interpretan que esto que sucedió, ¿verdad? Fue dado conforme a las escrituras.
de manera que empezaron a entenderla de un modo consecuente con Jesús, es decir, de manera más reiterativa, que llega a oídos del apóstol Pablo, ¿no? Que llega a oídos del apóstol Pablo y Pablo la recibe como una tradición oral. Pablo recibe este, ah, la convicción de este hecho de muerte y de resurrección, pero ya lo recibe como interpretación, ¿verdad? Y esta, la primera remembranza por escrito que tenemos del hecho de la muerte y resurrección del Señor tiene que ver básicamente eh, tiempo después. Y este tiempo después, por lo menos 56, si nosotros fijaríamos que él se muere en el 30, han pasado 26 años, ¿no? Más de 2 décadas y media. Y durante esas décadas y media, la iglesia ha ido estableciendo, reflexionando y afirmando este hecho maravilloso de la muerte y de la resurrección, pero ahora la fundamentan en la escritura. Entonces se convierte en una fórmula tradicional de la iglesia, ¿verdad? Porque ya los evangelios se escriben más del 56. Entonces, el primer atisbo que tenemos de acercamiento hacia qué creían las primeras comunidades cristianas que después se desarrollaron como iglesia es lo que aparece en 1 Corintios 15, del 3 al 6. Lo vamos a analizar poco a poco y vean ustedes cómo ya hay una justificación, ¿verdad? ¿Qué recoge Pablo de la tradición oral? Según nosotros vimos en primera los Corintios, si ustedes tomaron nota de la cita, ustedes van a ver que en primera los Corintios hay una frase que dice de la siguiente manera, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Bueno, ahí tenemos tradición oral, ¿no? Pablo está enseñando a sus comunidades que él está en las iglesias que él ha estado fundando y entonces dice, bueno, yo les voy a enseñar lo mismo que a mí me enseñaron. Pero Pablo no lo recibe con algún escrito, no hay un libro todavía, no hay una literatura sagrada. Probablemente circulaban los relatos de la pasión, pero como relatos, no como interpretación. Y entonces Pablo dice, lo primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Jesús no se va a entender en las primeras comunidades cristianas como un signo de fracaso o de fatalidad, aun cuando la cruz pudiese notarse de esa manera. Porque a la luz, hermanos, o a los ojos de los primeros cristianos del primer siglo, ver morir a un carpintero, permítanme plantearlo en esos términos llanos, ¿verdad? Que eso era lo que arguían varios de los detractores de la fe. Ver a Jesús morir siendo él un carpintero o hijo de carpintero, en la muerte más ignominiosa, de la forma más vergonzosa, ¿no es cierto? Le quitaron las ropas, lo dejaron al desnudo, lo golpearon, le pusieron una corona, etcétera, etcétera, etcétera. Pues era impensable que alguien así, muerto de una manera tan horrible, con mucha sangre, ustedes saben que la sangre es muy escandalosa, pues sea el Hijo de Dios. Sin embargo, las comunidades cristianas se van a encargar, y principalmente los textos cristianos, se van a encargar de darle esta interpretación al texto y dicen, no, los discursos que aparecen en boca de Pedro en el libro de Hechos de los Apóstoles van a demostrar claramente, ¿verdad? Claramente que esto era cumplimiento y sentido de las Escrituras como deseo de Dios, que esto ya estaba anticipado. Ustedes leen, por ejemplo, el segundo discurso de Pedro en Hechos de los Apóstoles y se van a dar cuenta que Pedro, para justificar que mataron al autor de la vida, que para justificar que lo entregaron, que lo mataron, que lo asesinaron, que dieron su vida a cambio de otro malhechor, ¿no? Y les dice, esto ya estaba predestinado desde Abraham, ¿no? Porque Jesús es simiente de Abraham,
estaba profetizado ya desde Moisés, estaba profetizado desde Samuel y desde la escuela de los profetas. Es decir, hay un cumplimiento escritural, ¿verdad? Una respuesta conforme a las escrituras, sabiendo que las escrituras ya para esas fechas, cuando se escribe los evangelios y demás, ya el Antiguo Testamento ha tenido una forma ya muy, muy estable, ¿no? Se va a consolidar años después, evidentemente, pero para esta fecha, cuando se escriben los textos bíblicos, las escrituras antiguas ya son muy estables, ¿no? Ya están muy definidas o fijas, diríamos, ¿no? Así que el sentido que le dan a la muerte de Cristo es un sentido vicario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese Cristo murió, sí, ok. Él fue crucificado, lo torturaron, le atravesaron con una lanza, etcétera, etcétera, pero tuvo un propósito, ¿verdad? Y entonces, a partir de esta concepción de las comunidades cristianas que empiezan a creer firmemente que la muerte de Jesús es vicaria, es decir, en la expiación por los pecados de nosotros, ¿no? Es el perdón de nuestros pecados. Y entonces hace una relación maravillosa entre lo que es la caída, los relatos del Génesis, ¿no es cierto? Y toda la interpretación del Antiguo Testamento. Y entonces, evidentemente, vemos como, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que el nombre que se le da al niño que nació es de Jesús. Y ustedes saben que Jesús significa Salvador. ¿De qué nos salva el Señor? Pues de nuestros pecados, ¿no? Así que nos salva de ese mismo pecado y de la muerte eterna que conlleva nuestros pecados. Entonces, es increíble cómo este despertar de conciencia que tiene la incipiente o la insignificante iglesia, porque empieza con un puñado de personas, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y lo van entendiendo como una muerte no sin sentido, no fatalista, sino necesaria, necesaria para perdonar nuestros pecados. Pero eso lo decían las escrituras. Así tenía que haber sucedido, ¿verdad? Entonces, si las escrituras lo decían así, entonces así tenía que ser sucedido. Tendría que haber sucedido. En el segundo discurso de Pedro que encontramos en el libro de Hechos, arguye, ¿verdad?, que uno de los títulos cristológicos que se le da a Jesús en ese discurso, uno de ellos tiene que ver con el siervo sufriente de Isaías 53. Y evidentemente, hermanos, este siervo sufriente es Jesucristo, es decir, ya estaba en las Escrituras. Lo segundo que entendía era la resurrección, ¿ya? Ustedes saben que el centro de la fe cristiana, de la proclamación de las primeras comunidades cristianas, tuvo que ver con la resurrección. Porque muertes habían muerto miles y miles y miles y miles de personas a manos de los romanos y crucificados. O sea, Jesús no fue el primer crucificado, diríamos, ¿no? Pero sí fue el único que resucitó. Entonces, el sentido de la resurrección le da fuerza, le da esta vitalidad, esta vibración a las comunidades cristianas para decir Jesús resucitó. Y aquí viene la primera expresión, hermanos, que aparece en el texto bíblico. Nosotros sabemos que Jesús resucitó al tercer día por los textos de los evangelios sinópticos, pero los evangelios sinópticos se escriben mucho después de la carta a los Corintios. Entonces estamos ante la primera presencia de la expresión al tercer día. Esta es la primera vez que nos topamos con esta expresión en la carta a los Corintios. Y tiene una razón de ser esa expresión. Pero vean cómo, hermanos, dice que Jesús también resucita conforme a las Escrituras. El mismo Jesús, que es el enviado mesiánico de Dios, el siervo de Yahvé, como lo profetizaba el gran profeta Isaías, el siervo de Yahvé, a quien han matado los judíos o sus gobernantes por ignorancia o por deliberación, Dios lo resucitó. Esto es el centro, este es el eje, no solo de las iglesias del primer siglo, hermanos, tiene que ser el eje de las iglesias cristianas hoy, de nuestra iglesia.
Nuestra proclamación tiene que ser la proclamación de la iglesia primitiva sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces Dios lo resucitó, cumpliendo así las escrituras y dándoles un nuevo sentido. Vuelven otra vez las comunidades cristianas a decir esto. Y lo vamos a ver en las cartas de Pablo, principalmente el tema de la resurrección. Lo vamos a ver en los evangelios con la resurrección. Lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, porque Juan ve a un Cristo resucitado, ¿verdad? A un Cristo vivo, con símbolos y lo que ustedes gusten y manden, pero es un Cristo resucitado. Por lo tanto, este sentido de la resurrección es la verdadera razón de ser de la iglesia. Lo fue de las comunidades cristianas primitivas y lo debe ser para nosotros hoy. Por eso, la Biblia de la iglesia sigue siendo el Antiguo Testamento judío. Nosotros creemos, claro que creemos en la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero lo entendemos y lo aplicamos ahora a la luz de la Pascua de Jesús, ¿no? Del evento de la cruz, del evento de la tumba vacía. A Cristo nadie lo vio resucitar, pero todos lo vieron resucitado. De esa manera se irá ratificando, como dije, escrito tras escrito del Nuevo Testamento, cómo se explica la muerte de nuestro Señor. Entonces, vean ustedes este estribillo, si podemos decirlo de esta manera, que las comunidades cristianas empezaron a testificar seguramente en sus reuniones en casa, hablaban sobre esto y hasta podían haber hecho una doxología de esta verdad, ¿no es cierto? Y yo creo que eso fue lo que alentó por lo menos 20 años sin que hubiera escritura todavía, sin que hubiera escritura, sin que hubiera Nuevo Testamento, alentó a los cristianos, fundándose en el Antiguo Testamento, sobre el significado de la muerte y de la resurrección de Jesús. Seguimos leyendo el pasaje, ¿verdad? ¿Qué siguió diciendo Pablo? Cristo se hizo ver a Pedro y a los dos. Esta es una expresión muy curiosa, porque Pedro ya tendría que haber estado incluido en los 12, ¿no? Porque Pedro era uno de los 12. Cuando eligieron a Matías, en lugar de Judas, ¿verdad? No eligieron al 13º apóstol, porque entonces ya no cuadraría la fuerza simbólica del número 12. Matías no es el 13º apóstol, Matías es el 12º apóstol, ¿verdad? Porque es el que va a tomar el ministerio de Judas. ¿Por qué esta deferencia entre Pedro y los 12? En primer lugar, hermanos, porque Pedro tenía una figura muy importante, ¿no? Pedro, en el libro de Hechos de los Apóstoles, por lo menos 10 capítulos, aparece Pedro como una figura importante y después desaparece, no lo volvemos a ver más a Pedro. Pero Pedro es una figura, es un centro importantísimo. Y aquí se reconoce en esta expresión. Se hizo ver a Pedro, ¿verdad? A Pedro, a los 12, y después dice a todos los apóstoles. Bueno, es interesante la pregunta porque sería, ¿cuáles apóstoles? Se supone que nada más hay 12, ¿no? Hay 12 apóstoles. Y bueno, tampoco tengo mucho tiempo para explicar esto, ya iremos viéndolo en otras materias, que apóstol significa enviado y hay muchos apóstoles, hay otros apóstoles. El ejemplo muy claro es que cuando eligen a Matías, por lo menos hay dos candidatos, por lo menos hay dos candidatos que cumplen, los requisitos para ser discípulos de Jesús. Y uno de los requisitos era que estuvieran con Jesús, que hubiesen estado con Jesús desde el bautismo, ¿no? Y que hubieran entrado y salido con Jesús para todos lados y que fueran testigos de la resurrección. Entonces, es interesante cómo se da este punto de los demás apóstoles. Desde la aparición de Jesús a Pedro, a las mujeres, a los 12, a todos los apóstoles, a Santiago, hermano de Jesús, con sus familiares, a Pablo, a todos ellos, constituye el principio y argumento del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque había que tener testigos.
de que Jesús ha resucitado. Entonces vean toda la cantidad de personas que enumera Pablo en la carta a los Corintios y le hace conocer a la iglesia de Corinto. Por lo tanto, a partir de aquí, a lo largo de los años, conforme al despliegue de su experiencia y su tarea misionera, los cristianos irán creando sus propios escritos, ¿no? A partir de esta fe en la resurrección. Ujú. Y lo hará Pablo con sus cartas, y lo hará la escuela de Pedro, lo hará el autor de los Hebreos, lo hará la escuela de Santiago, la escuela de Juan, lo harán las comunidades Mateana, Marcana, Lucana, Juanina, etcétera. Todos ellos irán en función no de hablar del recuerdo de un hombre. No, 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 no. Los escritos bíblicos del Nuevo Testamento no hablan del recuerdo de nadie. Hablan de la experiencia, la vivencia de un hecho histórico que va a ser el motor fundante y vibrante y vital, siempre nuevo, siempre actual, siempre eterno de la persona de Jesús, ¿no? De la persona de Jesús. Así que de la vida de Jesús, de esta experiencia que se tiene con el resucitado, de esta convicción de que tienen que Jesús muere por nuestros pecados, que resucita el tercer día conforme a las Escrituras y que hay muchos testigos de esto, empieza la tarea misionera, ¿no? Empieza la tarea de la iglesia. Y ahí, realmente ahí nace la iglesia, no en Pedro bajo ninguna circunstancia. Pedro no es ningún papa, no es el primer papa, no en lo absoluto. Eso es un invento de la iglesia mayoritaria, ¿no es cierto? Sabemos que la iglesia inicia en función de la fe que los primeros cristianos van acuñando y acumulando en torno a la persona de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Así que nos vemos en este binomio de lo que es vida-mensaje, ¿verdad? No solo es la vida de Jesús, sino también ahora hay que anunciar el mensaje de Jesús. Por eso vemos claramente que algunos evangelistas, principalmente Mateo, Lucas, van a tomar parte de la vida de Jesús en su nacimiento, por ejemplo, ¿no? Eh, este, Pablo va a hablar sobre el Cristo resucitado, crucificado y resucitado. Las cartas universales van a hablar más acerca de cómo se debe vivir ahora que se tiene la fe de Jesús. Y el Apocalipsis irá en función de los tiempos escatológicos de una iglesia que está sufriendo persecución. Y algo que nos debe quedar muy claro, hermanos queridos, es que Jesús no mandó a escribir ningún texto. Al menos no hay ninguna de estas alusiones en los evangelios que digan, el Señor mandó y dijo, bueno, como Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuando vengas, tráeme los libros y los capotes y mi capa, etcétera, ¿no? Hay como indicaciones precisas. En el caso de Jesús nunca hubo un dicho que dijera, bueno, cuando yo no esté, por favor, escriban lo que han visto, han oído y publíquenlo. Tampoco Jesús fija los rasgos de lo que sería la iglesia. Si bien es cierto, nosotros leemos en Mateo la confesión cristológica de donde nace la iglesia, es una confesión que nace tardíamente, al menos en escritura, al menos puesto por escrito. Entonces Jesús tampoco dijo, bueno, la iglesia se va a conformar en un concilio, ¿verdad? Y luego va a haber un consejo general ejecutivo, y luego va a haber sobrevedores, y luego va a haber pastores, ministros, diáconos, diaconisas. No, él nos fijó los rasgos. ¿Va a haber un tesorero, un secretario, un presidente? No, eso ya es producto de mucha experiencia, muchos siglos, ¿no? Que cada confesión cristiana le ha dado a este evento. ¿Qué hace Jesús? Jesús abre un camino que contenía los siguientes rasgos, ¿verdad? Jesús es camino, ¿verdad? Es fuente de vida. Su esperanza es, su mensaje es fuente de esperanza. ¿Cuáles son los rasgos que nosotros encontramos? Primero, ¿qué sí hizo Jesús? Anunció la venida del reino de Dios. Ese fue, al menos por lo que lo leemos en los evangelios, con lo que abre
su tarea misionera Jesús. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, el reino de Dios, ¿no? Se acerca. ¿Cuál era la idea que se tenía cuando Jesús proclama esto sobre el reino de Dios? Pues la conformación mesiánica de Israel, con nuevas instituciones centradas en las 12 tribus y apertura universal del mensaje salvador. Es decir, en el tiempo de Jesús, Jesús mismo seguramente en su instrucción judía conocía y reconocía que en algún momento el Mesías, cuando el Mesías llegara, ¿verdad? Las tribus volverían a existir. ¿Cómo? Pues no sabíamos cómo, porque finalmente las 10 tribus de Israel ya habían desaparecido siglos atrás. Pero había eso. Ya los profetas, por ejemplo, el profeta Jeremías habla mucho de esto, ¿verdad? De que algún día se unificarán nuevamente Israel y Judá y reinarán con el Mesías. Pero por eso es mucho el número 12, ¿no? Que tiene que ver con las 12 tribus. Pero el reino de Dios, hermanos, no es entendido solamente el reinado del Mesías exclusivamente para los judíos, sino la llegada del reino de Dios es apertura universal para todos los pueblos de la tierra, para todas las naciones de la tierra, ¿no? Habrá choques en este punto en las comunidades cristianas, ¿no? Como sucede hoy en nuestras diferentes iglesias. Hay distintos puntos de vista y hay choques al respecto, ¿no? De interpretación. Algunos creían que solamente el Mesías o Jesús tendría que ser para los judíos. Por eso la secta judaizante que estaba muy fuerte en los escritos del Nuevo Testamento, pues iban en esa línea, ¿no? Decir, sí, Jesús es hijo de Dios, pero tenemos que circuncidarnos, por ejemplo. Y había otro grupo que decía, no, más en línea de Pablo. No, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque hemos sido salvos por Cristo. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios no es exclusivo ni de los judíos ni de los cristianos. Porque aún ahora nosotros, los cristianos, podríamos pensar como los judíos. Jesús solo va a venir por mi iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el resto de los pueblos de la tierra que son idólatras, los que viven en la India, los que viven en China, que adoran un montón de dioses? También hay salvación para ellos, claro. El camino es Cristo y la apertura es para todos, ¿no? Entonces, esto es un rasgo distintivo del mensaje de Jesús que la iglesia va a entenderlo, va a valorar y va a tener que abrirse a a esta nueva experiencia de compartir la fe. El segundo tiene que ver con la superación del templo que en ese momento existía, ¿no? ¿Y qué sucede, hermanos? Bueno, sucede que el templo, ¿no? Es un templo elitista, o al menos así lo han convertido, en donde solamente tienen que ir los sanos, donde solo, si bien es cierto, se escudan en la ley de Levítico, ¿no es cierto? Pero Jesús viene a romper eso. Fíjense, ¿cómo se llama? Un dato muy interesante que tiene que ver con el templo, cuando Jesús dice estas palabras: destruyan este templo y yo lo levantaré al tercer día. Destruyan este templo. Eso era una blasfemia, porque en el templo habitaba el Santo de los Santos, ¿no? Pero ese ahí en el templo, hermanos, cuando Jesús echa a los mercaderes, echa a los que estaban haciendo intercambio de cosas, los echa, ¿y qué es lo que hace? Cura a los cojos y a los ciegos, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron esas personas hasta allá? No sabemos, porque ni ahí que los iban a dejar dar un pie dentro del templo. Pero los relatos nos ponen de manifiesto que Jesús es superior al templo, ¿no? Y el templo, queridos hermanos, no solamente es para el sacrificio de los animales, sino para compartir, ¿no? La comida es fundamental. El templo estaba muy ligado al día de reposo, al día sábado. Y cuando Jesús come con sus discípulos, o sus discípulos, perdón, comen las espigas en día de reposo,
La comida es signo de salvación, es un signo de gozo. La comida, bíblicamente hablando, ¿verdad? Es un signo de donde se toman las decisiones más importantes de la vida. Jesús no instituye la última cena, que la última cena está envuelta de comida, ¿verdad? Está dentro del ritual de la comida que se tenía en los antiguos judíos. No instituye eso en el templo. Se supone que si era el Mesías tenía que venir al templo, pues no, Jesús no instituye esta nueva alianza, este nuevo pacto en el templo. Lo instituye en el aposento alto de una vivienda, ¿no? Y el nuevo pacto está enmarcado dentro de una comida. El tercer mensaje que tenemos, vida, mensaje de Jesús, es la venida de los gentiles y la reconciliación universal. ¿Qué esperaban recibir los judíos de Jesús como Mesías? Que viniera con lanza, con espada, con tácticas militares, con planes para derrocar al imperio romano y para matar y destruir a sus enemigos que durante muchos siglos habían estado oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Qué viene a traer el mensaje de Jesús? Todo lo contrario, perdón y amor. ¿Cuántas veces debo perdonar al que me ofende, incluidos los romanos? Y el Señor dijo 70 veces 7, ¿no? Oíste que fue dicho, pues yo digo, amen, perdonen, bendigan, oren, etcétera, etcétera. El mensaje de Jesús es para todos. Para mujeres, ¿no? Las mujeres largamente señaladas, faltando la dignidad de las mujeres. Bueno, Jesús abre el evangelio de las mujeres. A los niños, que eran el símbolo de la debilidad, los niños les llamaban reses, ¿no? En latín era res, que significa cosa, ¿no? O sea, un niño no tenía mayor valor, no como ahora, nuestros niños los amamos y son lo más valioso del mundo. En aquel tiempo no. Y Jesús tomó un niño en medio de los discípulos y les da una enseñanza de reino en función de los niños. Entonces, hay una reconciliación universal en donde Pablo escribiría, no hay hombre ni mujer, siervo, ni libre, ni griego, ni judío, ni etcétera, etcétera, ¿no? Todos somos unos en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión vale, ¿no? Solo nuestra fe en Jesucristo. Y finalmente, hermanos, un tema que se incorpora dentro de la iglesia es el tema de la resurrección de los muertos, ¿no? Un tema que solamente aparece en los géneros apocalípticos, en los géneros apocalípticos. Y en los géneros apocalípticos encontramos este fenómeno de una vuelta a la vida, ¿no? Ya un poco del tinte de Ezequiel con la visión de los valles, el valle de los huesos secos, un tanto con ya el libro, diríamos, tardío de Daniel, que habla acerca de la resurrección de los muertos. Bueno, los libros de los Macabeos hablan también acerca de la resurrección. Y el evento de Jesús en la resurrección va a ser el signo por excelencia de entender que algún día todos los que muramos vamos a resucitar. Pablo es muy enfático en la carta a los tesalonicenses cuando dice, bueno, en un abrir y cerrar, porque había una preocupación en la iglesia de Tesalónica que decía, bueno, ¿y qué va a pasar con los que ya se murieron? Porque ellos pensaban que Jesús iba a venir hoy, en este momento, ahora. Decía, pero mi papá se murió ayer, la semana pasada. No va a tener salvación. Y entonces empieza esta idea de un resurgir, ¿no? Esta idea de la efusión del Espíritu dando nueva vida, nueva vida. Entonces, ya se habla acerca de la resurrección en el género apocalíptico. Encontramos muy fuerte esta figura de la resurrección como la idea de un mundo nuevo, ¿verdad? Las profecías de Israel decían que cuando el Mesías vendría e instauraría su reino, habría perpetuidad en el templo, en todas las cosas que había. Hoy la fe cristiana dice que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, igual instaurará un reino de paz, un reino milenial y luego habrá un reino eternal
etcétera, etcétera, y resucitaremos, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que sostiene hoy nuestra fe al momento de morir? Pues la esperanza de la resurrección. Vean cómo el tema de la resurrección es un tema fundante en la praxis cristiana, en el pensamiento cristiano. Al menos espero que ustedes crean que cuando mueran van a resucitar. Alguien me decía, sí, Abraham, yo sé que voy a resucitar. Yo le digo, nomás asegúrate que sea en la primera resurrección, porque si resucitas en la segunda, pues ya, olvídate. Según el texto bíblico, el género apocalíptico dice que va a haber dos resurrecciones. Pero es parte del mensaje, de la experiencia de Jesús que la iglesia cristiana empezará a fortalecer. El anuncio de la llegada del reino, Jesús es superior al templo, por lo tanto el templo ha quedado, a, ha perdido su función, hay una reconciliación universal basados en el amor y en el perdón, y el tema de la resurrección era fundamental porque ¿qué va a pasar después de que muramos? ¿No? Así que con base en estos principios universales que se interpretan en la vida del Señor, pues surge la misión, la primera misión cristiana, ¿no? Surge como este movimiento cristiano que, insisto, después se convertirá en iglesia. Tras la iglesia recogió el mensaje de Jesús, recreando los rasgos anteriores de su vida de un modo distinto al que habían pensado. La iglesia sigue anunciando la llegada del reino de Dios, pero ahora centra ese mensaje en la afirmación, como lo recibió Pablo, de que Jesús resucitó. Sin transformación mesiánica inmediata de Israel. O sea, no es que Jesús, siendo el Mesías, haya cumplido las expectativas mesiánicas que se tenían de él en la perspectiva judía. ¿Por qué? Porque aun cuando Jesús muere y resucita y es ascendido a los cielos, pues todavía el templo existe, va a subsistir por lo menos, si se destruye en el 70, que muere en el 30, tenemos 20, 40 años, ¿no? Después que el templo. O sea, el templo funciona todavía. No, no tomó posesión el Mesías del templo. Sin embargo, como el templo ya no es la fuente de cohesión, la fuente de lugar donde habría que ir cada año a celebrar la Pascua y sacrificar animales, matar animales y que el sacerdote entrara al lugar santísimo, etcétera, etcétera, ahora los cristianos crean sus propios signos de salvación. Primero, la Eucaristía, o como nosotros le conocemos como la Cena del Señor, ¿no? Que se instituye como un símbolo poderoso de recordar la alianza, ¿verdad? Este nuevo pacto. Y que los evangelistas interpretarán después, cuando uno de ellos, ahora recuerdo quién dijo, todas las veces que comeréis este pan y beberéis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense entonces cómo la cena del Señor, ¿verdad? Este nuevo pacto, esta alianza, está vinculada fuertemente con lo escatológico, con el tiempo futuro, es decir, en algún momento el Señor volverá. Y el otro signo que crea la iglesia cristiana como parte de su identidad es el bautismo, ¿no? El bautismo. Este, como signo de una nueva realidad, como el nacimiento de una nueva realidad. Evidentemente, después la iglesia cristiana del siglo II, sí, II, III, IV, empieza lo que es el aspecto del catecumenado, que no es otra cosa más que la enseñanza a los que se van a bautizar. Algo así lo que nosotros hacemos en la iglesia como las pláticas prebautismales. Pero eso será mucho después, la catequesis o el catecumenado es una forma que la iglesia fue desarrollando para que el que se fuera a bautizar, había muchas formas, tenían que leer la escritura, tenían que ayunar días anteriores, tenían que orar no sé cuántas veces, había como una preparación previa, ¿no? Insisto, un poco como lo que nosotros hacemos en las prácticas prebautismales. Pero destacando un poco la forma en que había en el Nuevo Testamento, vemos algunos ejemplos donde no hubo tales prácticas prebautismales, ni esta práctica de catecumenado,
sino que fue de manera inmediata, ¿no? Lo vemos claramente en el ejemplo de Cornelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Cornelio recibe a Pedro, Pedro le predica, el Espíritu Santo cae y la gente es bautizada, ¿no? Pero estos signos, tanto la Eucaristía como el bautismo, son los dos signos que han acompañado a la iglesia. Llámese la denominación que usted y mande. Ahora, en la actualidad, cada uno entiende estos signos, pues de manera distinta, ¿no? Algunos creen que el bautismo debe ser para infantes, nosotros creemos que no. No hay algún argumento bíblico que diga que haya que bautizar a los infantes. También muchos siguen bautizando por aspersión. Nosotros creemos que el bautismo es por inmersión. Algunos la Cena del Señor la celebran cada semana, los católicos cada que hacen misa. Algunas iglesias lo hacen cada vez que haya problemas entre los hermanos de la iglesia, celebran cena. Nosotros lo hemos entendido como un referente a la Pascua y celebramos cada año. Pero son nuestros signos, los signos por excelencia que tenemos la cristiandad, ¿no? Todos esperaban la venida final de los gentiles, pero algunos lo aceptan ya en la iglesia. La iglesia se abre para todos. La iglesia es el vínculo. Pablo, por eso, después del concilio que hay en Jerusalén, pues las columnas de la iglesia le dan la diestra de compañerismo a Pablo y dice, bueno, ok, andate a los gentiles y demás. Eh, Pablo tiene tiene un fuerte trabajo para meter, diríamos, perdón la expresión, meter a los gentiles en esto, ¿no? Entonces, la iglesia se abre para los gentiles. Y la resurrección final de los muertos se vincula a la venida mesiánica final de Jesús. Entonces, resurrección de muertos, venida del Señor, ¿verdad? Cuando escuches la voz del Señor, que con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descenderá del cielo, las tumbas abrirán, etcétera, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que no hayamos muerto seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la resurrección, hermanos, está vinculado con la segunda venida. Hasta ahorita nadie ha resucitado, ¿verdad? Nadie ha resucitado. Por más de que nos digan que hay personas que vienen de la muerte, cuando alguien muere por consecuencia no solo natural de la vida, sino por la consecuencia natural de la caída, tiene que esperar la resurrección final. Tiene que esperar. Entonces, encontramos claramente que el único que resucitó fue Jesús, primicia de los que durmieron, ¿no? Dicen que es el primogénito de la resurrección o de, de las primicias, ¿no? Entonces, esto fue lo que acompañó a la iglesia, ya ha venido acompañando a la iglesia ahora nosotros desde siempre. Creo que la reflexión pastoral que podemos sacar aquí es que los planes, los proyectos de las iglesias locales, nacionales, de nuestra denominación, tienen que rescatar estos mensajes, ¿no es cierto? Tienen que volver a retomar los principios del reino de Dios, ¿no? De poder tener una apertura al pecador en nuestras filas de fe, con amor, con perdón, con ternura, ¿no es cierto? Y testificar del Cristo resucitado y que algún día el Señor vendrá por segunda vez. La reflexión de la iglesia que encontramos en el Nuevo Testamento es la siguiente. Desde ese contexto, desde la vida de Jesús y la misión cristiana que ya analizamos, se produce una intensa reflexión eclesial que se irá cristalizando, se irá fortaleciendo en los textos del Nuevo Testamento. Y los motivos que orillarán a las comunidades cristianas. A ver, es que a veces cuando nosotros hablamos de iglesia, hermanos, pensamos que es una iglesia, ¿no? Es como si la iglesia de Dios séptimo día, pues es una iglesia a nivel mundial. Aunque en realidad no somos una sola iglesia, ¿no? Tal vez el nombre nos puede, bueno, ni el nombre, porque hay países de nuestra iglesia que tienen otros nombres, ¿no? Pero bueno, ponele que
somos una iglesia. Y pensamos que así, cuando hablamos de una iglesia en el Nuevo Testamento, es una. No, hay muchas comunidades, ¿verdad? Hay muchas comunidades. Imagínense hoy, si en el siglo XXI que estamos, las distintas conferencias de la Iglesia de Dios mantenemos credos diferentes, ¿no? Está bien, nos unen los credos fundamentales de salvación, diría yo, pero los credos que tienen que ver con los aspectos culturales, pues tenemos distintas formas, ¿no? Distintas formas de entenderlo. Que los concilios de cada iglesia, de cada conferencia en los países, pues lo han determinado de manera diferente, ¿no? Pero todas estas comunidades cristianas, ¿verdad? Van a aceptar, van a ser receptivas a esto que he estado comentando. Esto fue lo que los une. Lo mismo que esto nos une a la Iglesia de Dios Séptimo Día alrededor del mundo, más allá de nuestras diferencias. ¿Cuáles son los motivos principales que orillaron a la Iglesia esta profunda reflexión y que se van a aplicar en el Nuevo Testamento? Bueno, van a recoger las palabras de Jesús. Las palabras son fundamentales. Ustedes saben que el primer relato de la creación tiene que ver con la palabra, ¿no? ¿Cómo se crea todo? Con palabra, ¿no? Y dijo Dios, y dijo Dios. Y lo mismo va a suceder en, en el Nuevo Testamento, va a decir, Jesús dijo, ¿no? O el mejor de los casos va a decir, más yo os digo, ¿no? Yo les digo, palabra, estamos en palabra. Entonces, se tienen que recoger las palabras de Jesús y las van a y así se reinterpretarán las leyes del Antiguo Testamento, basándolas en la ley del amor, ¿no? ¿Cómo se resume la ley? Y ustedes saben que la ley era parte fundamental del pensamiento judío. Y amarás a Dios, a vos y a tu prójimo. El amor. Entonces va a partir de las palabras de Jesús, ¿no? A partir de los dichos de Jesús se van a reinterpretar todas estas leyes del Antiguo Testamento. El otro motivo que lleva a reflexión a la iglesia es recordar la vida y la muerte del Señor. Ujú. Entonces va a ser conforme a las Escrituras. Desde esta perspectiva cobran nuevo sentido y se entienden las historias del Antiguo Testamento. Mateo nos plantea que de la forma en que Moisés fue liberado en su nacimiento, Jesús es liberado de la misma manera en su nacimiento. El siervo sufriente de Isaías va a estar muy presente acá. La interpretación que se dará de la Virgen que dará un hijo, ¿no? Y se llamará su nombre Manuel, se entenderá a la luz del Mesías. Hay un montón de salmos cristológicos que vienen en función del Mesías, de su vida y muerte. Fíjense ustedes que cuando se toma lugar para Matías, se citan dos salmos, ¿no? Entonces, todo va a ir en función, la vida y muerte del Señor, en relación a reinterpretarlos de acuerdo a las historias del Antiguo Testamento. Y finalmente, la iglesia retoma el proyecto de Jesús. Y esto es fundamental. ¿Por qué ha mantenídose la iglesia durante estos más de 2000 años? Pues por esto, hermanos, porque hasta ahora nadie ha querido dejar el mensaje de Jesús, su proyecto, su movimiento. De esta forma, ¿no? Volcarnos al proyecto o las primeras comunidades cristianas que se volcan al proyecto y al movimiento de Jesús es una forma de recrear la comunidad de Israel, el Israel primitivo, diríamos, ¿no? Donde la gloria del Reino Unido la tenemos en David, ¿no? En el reinado de David, las tribus del norte y las tribus del sur estaban perfectamente unidas. Pero no solo se entiende a Israel desde esta perspectiva, ¿no? De salvación, sino que se abre a todas las naciones de la tierra. Entonces es un trabajo misionero, ¿no? Y vayan a Jerusalén y allí descenderá el poder del Espíritu Santo que serán sobre ustedes, les dará poder, autoridad, y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea misionera, hermanos, nos ha alcanzado a nosotros hoy.
argentinos, ecuatorianos, colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera, hemos sido alcanzados por esta apertura universal de la iglesia, ¿verdad? Y que damos gracias a Dios porque hemos encontrado salvación en Jesús, proclamamos su mensaje, proclamamos la vida de Jesús, pero ponemos mayor énfasis en la muerte y en la resurrección. Hace no mucho hacía reflexión con otros de sus compañeros de otro grupo, no recuerdo si de segundo o de tercero, y les decía que lamentablemente no, siempre hablamos solamente de la muerte y de la resurrección de Jesús cuando se acerca el día de la Cena del Señor, ¿no? O días antes o en la Cena del Señor, nuestros sermones siempre toman los mismos textos, siempre hablamos de la misma forma, pero después, cuando nosotros nos volcamos para después de eso, nuestros mensajes son otros. Y no es que esté mal bajo ninguna circunstancia, pero yo creo que sería bueno que nunca olvidara. Yo no he escuchado un sermón, no sé, en septiembre, por ejemplo, ahora, que hablemos sobre esto, ¿no? Que haya una serie de sermones que hablemos sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Todos nos mirarán así como diciendo, pero si todavía no es Semana Santa, como algunos dicen, ¿no? O todavía no viene la Cena del Señor. Creo que sería importante reflexionar lo maravilloso que sería retomar este mensaje misionero. Bueno, entonces cierro, queridos hermanos, a grandes rasgos, cómo se da este movimiento evolutivo, doctrinal, teológico, espiritual, vivencial, etcétera, etcétera, de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Jesús y se apropia a las comunidades cristianas. Y como conclusión puedo decirles que en esa línea se puede hablar de una fundación doble y simultánea, Iglesia y Nuevo Testamento. Van de la mano, así como van caminando las comunidades cristianas, se van escribiendo textos, ¿no? Se va produciendo literatura. En efecto, hay una nueva escritura. Para nosotros ahora, los cristianos le llamamos Nuevo Testamento. Los cristianos descubrieron y desarrollaron nuevas palabras e historias que llevarán a la formación de estos textos, ¿no? Entonces, no es que los textos del Nuevo Testamento copien las cosas del Antiguo, ¿no? Hay nuevas cosas, hay una nueva realidad de vida. Así que así lo encararon las comunidades. El primero en hacerlo por escrito fue Pablo, ¿no? Ya lo vimos, redactando, quizás sin saberlo, es muy probable que no hubiera tenido esta conciencia de decir, oh, lo que yo voy a escribir va a ser palabra de Dios para la iglesia de Dios séptimo día en el siglo XXI. Bueno, los primeros textos, algunos abarcan, creen, desde el 49 o 50 al 57. Y como dije, estos escritos paulinos se escriben mucho antes de los evangelios. O sea, Pablo no cita los evangelios porque no estaban escritos. Y hay también una nueva comunidad, esa iglesia, ¿no? La iglesia que va a ser receptiva y que le va a dar autoridad canónica a esos escritos y las van a tomar como palabra autoritativa. Esos nuevos textos expresan y al mismo tiempo ratifican una nueva conciencia de comunidad escatológica que es la iglesia. Porque la iglesia es escatológica. La iglesia ha caminado en el devenir del tiempo, ¿no? Han pasado más de 2000 años, ¿no? Y la iglesia sigue caminando. Entonces es escatológica y la iglesia va caminando hacia el final de la era, diríamos, ¿no? De la era. Que sabemos que eso será en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es, entonces, queridos alumnos, como hemos podido reflexionar este movimiento, estas directrices, estos matices, ¿no? Que se desarrollaron con un movimiento vertiginoso, un movimiento autoritativo, un movimiento que estaba basado en la convicción clara y precisa de los primeros cristianos de que ellos estaban muriendo no por cualquier persona, ellos estaban muriendo por Jesucristo, por Jesucristo.
Y este mensaje de salvación se empieza a extender de una manera increíble y maravillosa. Ujú. Así que bueno, con este tema cierro esta etapa, ¿verdad? Que tiene que ver con, insisto, estos puntos de contacto que ustedes tienen ya como alumnos base para seguir profundizando sobre ellos en cuanto a la comprensión de la composición del Nuevo Testamento, para entonces dar paso ya a una revisada muy general, muy de introducción de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Les informo que después de esta clase estaré subiendo, antes de pedir la participación de nadie, estaré subiendo la siguiente trabajo. El trabajo que les voy a pedir, hermanos, es solo una pregunta. Va a ser una sola pregunta. ¿Ok? No se compliquen, no hay 20 preguntas, no hay que contestar, hacer un trabajo de investigación, no hay que leer 1000 libros, no. Lo que yo les voy a pedir es la respuesta a una sola pregunta. Ese va a ser el segundo examen parcial. ¿Ok? Ya estarán en la plataforma las consignas necesarias para que ustedes tomen muy en cuenta la respuesta. La nota que ustedes saquen, hermanos, va a ir en función de la consigna que va a aparecer en la plataforma, ¿no? Si ustedes solamente me escriben 2 líneas o 3 líneas como respuesta, evidentemente yo voy a respetar eso, pero su nota va a ser muy baja en ese examen. Debe haber una respuesta reflexionada, una respuesta abundante, una respuesta que tenga sentido, una respuesta que tenga fuerza, una respuesta que sea coherente, una respuesta que tenga fondo y forma, ¿verdad? O forma y fondo, como quieran decir. Y entonces, con base en eso, será la nota que saquen en ese segundo examen. Les pido, por favor, que tomen muy en cuenta los lineamientos que habré de poner, ¿no? Sobre la pregunta, y es solo una, ¿ok? Y yo sé que van a disfrutar la pregunta y sé también que van a disfrutar la respuesta, ¿no? Así que viene en función de las últimas clases que hemos tenido en torno a Jesús. Bueno, antes de avanzar un poco ya en el panorama general de los textos del Nuevo Testamento, quisiera preguntar a Noé, a mi hermano Edwin, que están en clase presencial, si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Pasa vos, mi hermano Abraham, que se lo bendiga. Paso a vos, hermano Edwin. Dudas, Gracias. preguntas, no, mi hermano querido. Ahí vamos avanzando. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. Por favor, de verdad, si algo no entienden, por favor, háganmelo saber. Ya algunos hermanos me mandan por WhatsApp algunas preguntas o dudas que tienen. Eso está buenísimo, porque a mí me ayuda como a hacer mejor mi trabajo. Yo quiero hacer mejor mi trabajo para que ustedes puedan comprenderlo de la mejor forma. Bueno, entonces, arranquemos ahora, ¿verdad? En un sprint, no sé cómo le llaman en algunos lados, ese envión, cuando uno va corriendo, ese metele ficha. Bueno, vamos a ir a analizar, porque tenemos esta clase y la semana que viene para hacerlo. Y ahora voy a compartir con ustedes lo que le conocemos como los evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. No voy a avanzar todo porque, por tema del tiempo, pero sí quiero adelantarlo un poco para vamos a llegar con bien, gracias a Dios, vamos a llegar con bien a la siguiente semana, a la culminación de nuestro SILA. Bueno, vamos primero con los evangelios. Eh, Vamos a iniciar con el evangelio que dicen los eruditos que pudo haber sido el primero que se haya escrito, y lo vamos a abordar en esta perspectiva, el evangelio primero de Marcos. Recuerden, hermanos, esto es solamente un panorama. Lo que no recuerdo es en qué se basa el tercer examen parcial. Como para decirle, bueno, no me hagan mucho caso, no se aprendan todo, pero no me acuerdo sinceramente, hermanos, en qué consiste el tercer examen parcial. Pero igual, háganme caso en la clase.
Y traten de aprenderse un poco o mucho de lo que vemos en clase por las dudas de que el examen venga en este sentido. ¿Ok? Bueno, Evangelio de Marcos. Mi favorito es el que más afecto tengo, no menosprecio a ninguno de los otros, pero estoy hablando de una manera muy humana, porque es uno de los evangelios más hermosos. Ya vamos a tener toda una cursada de evangelios sinópticos, ¿no? Y ahí van a entender por qué, van a entender por qué. Bueno, pero Mateo también me encanta, y Lucas igual, y Juan tiene lo suyo. En fin, ya está. Marcos. Datos introductorios. Es probable que el Evangelio de Marcos se haya escrito entre el 70 y 75. Por favor, hermanos, cuando ustedes vean fechas, al menos aquí en mi clase, consideren que dependen los autores que uno consulte. Pueden ser autores muy tempranos, que fijen los libros muy tempranos, o muy intermedios, o muy tardíos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, lo que nos importa a nosotros es que fueron escritos, ¿no? Bueno, es probable que haya sido escrito entre el 70 y 75. El Evangelio según San Marcos ha sido quizá la obra más influyente del Nuevo Testamento y de la historia de Occidente, pues se atreve a fijar por escrito la vida mesiánica de Jesús en forma de biografía, escuchen bien, eso va entrecomillado, de una biografía evangélica. Los evangelios no son una biografía en el sentido moderno de la palabra, ¿ok? Entonces, Marcos es el primero que inaugura el género evangelio, ¿verdad? Es el primerito de todos los textos bíblicos, es el primero. Incluso ustedes lo ven en el título de su libro, ¿verdad? Libro del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así inicia textualmente el Evangelio de Marcos, ¿no? Este libro del Evangelio. Entonces, Marcos es el primero, ¿verdad?, que pone por escrito o se anima a escribir a Jesús, o de Jesús, perdón, de Jesús. Y esto ya, de verdad, que bajo la guianza del Espíritu Santo, evidentemente, lo acompañó. El autor de este Evangelio acepta y desarrolla un tipo de teología paulina, ¿verdad? Aquí hay una preguntita. Hay estudiosos de la Biblia que marcan el Evangelio de Marcos como el ayudante que escribió un evangelio. Gracias, mi hermano Edwin. Sí, ya creo que lo habíamos platicado en una charla que se le atribuye a Marcos la canonicidad del evangelio porque fue muy cercano a Pedro, ¿verdad? A Pedro. Pero ya vamos a ver, no me voy a meter ahora en esto porque necesitaremos ir hasta la clase de Evangelios Sinópticos para explicar algunas cositas que tienen que ver con estas apreciaciones de considerar a Marcos como un amanuense, un mero amanuense de Pedro, ¿no? Pero ya lo vamos a ver en su momento. Bueno, el autor acepta y desarrolla un tipo de teología paulina. Evidentemente, Marcos ya es después de las cartas paulinas. Las cartas ya empezaron a circular. No sabemos en qué grado, ¿no? No sabemos si a todas las iglesias tenían su legajo de pergaminos, o de papiros con las cartas paulinas, pero sí sabemos que Marcos va a, o conoce las cartas, ¿no es cierto? Y su evangelio lo va a ir dirigiendo hacia esta teología paulina centrada en la muerte de Jesús. Por eso se dice que Marcos es un libro, o sí, es un libro, ¿no es cierto? Un escrito que va con mucha prisa, que quiere correr, porque para él lo más importante del relato de la vida de Jesús no es tanto su vida, sino la muerte y la resurrección. Para él, el evento de la Pascua es el evento más fundante. Sin embargo, el autor interpretará el conjunto de su vida, la vida de Jesús, como la revelación definitiva del Dios bíblico, como cumplimiento de las promesas de Israel y que se abre a todas las naciones. Y se dice también por parte de los eruditos que tanto el Evangelio de Mateo como de Lucas van a tomar como base canónica en su estructura para escribir sus respectivos evangelios. Tampoco voy a entrar mucho en eso, ya tendríamos que lo vamos a analizar en la clase respectiva. La teología que encontramos en el Evangelio de Marcos es la siguiente.
¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es uno de los propósitos fundantes que tiene el Evangelio de Marcos? Primero, identificar la historia de la revelación de Dios con la vida de Jesús. Dios se revela en Jesús. Esto es maravillosísimo. Y el evento del bautismo, que es el primer evento, Marcos nos narra, es la primera narración que tenemos por escrito, diríamos, de cómo se da el evento del bautismo de Jesús, ¿no? Y cómo se escucha esa voz y cómo hay una confirmación de la filiación divina. Y no solo con su muerte y Pascua como suponía Pablo, ¿verdad? O sea, el Cristo glorificado de Pablo viene en el pensamiento de Marcos, no solo en ese evento salvífico, sino desde su misma esencia, desde lo que él en su mensaje representó. El libro de Marcos no es un texto de filosofía ni de teología en el sentido moderno, ni tampoco un tratado de ley o de moralidad, sino una biografía, insisto, una biografía teológica, una biografía pascual del Jesús crucificado. Porque evidentemente hay aspectos profundamente teológicos en las narraciones marcanas. También debemos entender, hermanos, que el Evangelio de Marcos no es una aretalogía. ¿Qué significa esto? Significa la aretalogía es el tratado sobre las virtudes ejemplares de las personas, es decir, qué tan buenitos fueron, ¿no? Qué tan amables, qué tan cariñosos, qué tan bonitos fueron. Y evidentemente, hermanos, el Evangelio de Marcos no es un tratado de las virtudes ejemplares de Jesús, como lo fueron los escritos del gran Filón de Alejandría, este filósofo judío que escribió sobre las vidas de Abraham, las vidas de Moisés, donde resaltaba las virtudes de ellos, sino para Marcos, ¿verdad? Jesús, el Jesús de Marcos es un hombre apasionado, es el testigo de Dios. A él escúchenlo. Se escuchó, Marcos escribe que se escucha la voz del cielo. Escúchenlo. A él escúchenlo porque es mi hijo amado. Y es un hombre, para Marcos, hermanos, vamos a ver que Jesús es un hombre que está en profundo movimiento, en un constante movimiento, ¿no? No es alguien quieto. Incluso en Marcos no tenemos grandes discursos de Jesús, como lo tenemos en Mateo, lo tenemos en Juan. El Jesús de Marcos es un Jesús que va de una manera muy apresurada a revelar su divinidad en la resurrección que él va a tener después de su crucifixión. Por eso ustedes van a encontrar, insisto, ya lo vamos a ver en la clase correspondiente, pero solo para que ustedes tengan un poco de información, el Evangelio de Marcos utiliza mucho la palabra y, la conjunción y salieron de allí, y fueron, y se movieron, y caminaron, ¿no? Hay un movimiento constante en el Evangelio de Marcos. La palabra inmediatamente se repite muchísimo, como si inmediatamente pasaron a otra ciudad, inmediatamente vino tal persona, inmediatamente. Es decir, hay un gran movimiento en la teología marcana, ¿verdad? Entonces, no está hablando de un Jesús bonito, de un Jesús que hay que seguirlo porque es un techado de virtudes, es el Hijo de Dios, es el testigo de Dios. Y es un hombre que está apasionado profundamente de la vida y de la misión que él está encarnando. Y otro tema que tiene que ver con la teología de Marcos es que Marcos no narra sin más la vida de un profeta, o sea, como si fuera un rabí más. Recuerden que un rabí o un nabí, perdón, iba a decir un nabí que es profeta, como existían muchísimos en aquel tiempo, como algunos libros apócrifos judíos de aquel tiempo. No cuenta la vida de un hombre pasado. Aun cuando el Evangelio se escribe, escúchenme, el Evangelio se escribe, si lo ponemos en el año 70, 40, tenemos 30, 20, 40 años, pongámosle, no está hablando de un hombre, un recuerdo, ¿verdad? Cuando uno lee Marcos, Marcos mira el Evangelio como una buena noticia de alguien que está vivo, que está presente. Nosotros hoy leemos a Marcos y parece que Jesús está, ¿no? Está actuando hoy.
No hay la sensación de decir, ah, sí, esto fue hace más de 2000 años. No. Más que su mensaje, como suele pasar con los profetas, importa su destino personal, es decir, la historia de su vida. Y hay que contarla. Y hay que contarla rápida para justificar lo que va a suceder en la cruz. Para justificar lo que va a suceder en la cruz. Por eso es apasionantísimo el Evangelio de Marcos. Es interesantísimo, te cautiva, te toma de la mano y te va llevando, te va llevando, te va llevando hasta que te coloca en la cumbre, ¿no? de la crucifixión y en el evento glorioso de la resurrección. Bueno, eso es un poco de Marcos y hay una nota aquí más de él que dice, Marcos es evangelio. Ya vamos a mirar cuando veamos evangelios sinópticos, hermanos, qué significa evangelio, la palabra evangelio, y qué significa género evangelio, ¿no? Y cómo se empezó a usar y por qué se le da esa denominación a estos libros. Marcos es evangelio, es una buena noticia. Su protagonista Jesús no solo es virtuoso en el aspecto de la aretología, no tan solo es un profeta, que es un enviado de Dios, no tan solo es manifestación del misterio en las cuestiones epifánicas, ¿no? de la transfiguración. No solo es eso. Para Marcos Jesús no es eso, es más que eso. Es ante todo una buena noticia, la encarnación de Dios en la línea de la historia. Dios encarnándose en la historia, Dios metiéndose en la historia, Dios siendo parte de la historia, Dios siendo historia. Por eso dice el libro del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, eso dice Marcos 1:1. Libro del Evangelio, la buena noticia. De Jesús el Cristo, utiliza los dos nombres, ¿no? Jesús y Mesías, y lo confirma como el Hijo de Dios. Así que, por haberlo puesto de relieve, Marcos ha sido y sigue siendo un texto clave de la escritura cristiana, ¿no? Y que hay que reconocer su gran valor. Voy a avanzar en el otro y ahí vamos a parar la clase. Déjenme contar un poco. Permiso. Aquí les digo un poco, esta es una propuesta de cómo podemos diagramar o esquematizar el Evangelio de Marcos. Es una propuesta, para que ustedes más o menos vayan dándose cuenta de cómo, de manera esquemática, Marcos estructura su mensaje, ¿no? Entonces tenemos el principio que se maneja en el desierto, nos volvemos a Galilea, ¿no? Que es el anuncio del reino. La mayor parte de las cosas suceden en Galilea, luego se encara para ir a Jerusalén, donde va a morir, y hay un epílogo, ¿verdad?, que tiene que ver con la resurrección del Señor, la tumba vacía, donde las mujeres ya encuentran la tumba vacía, etc. A esto se le conoce el final corto de Marcos, ¿verdad? Ya lo voy a explicar también en su momento. Y luego viene un apéndice canónico que es el final largo de Marcos, que estos versículos fueron un añadido en el Evangelio posteriormente, y ya lo vamos a analizar también cuando llegue la clase correspondiente. Bueno, lo dejo como propuesta, ustedes léanlo, si les sirve para ir esquematizando el Evangelio de Marcos, bienvenido sea. Bueno, vayamos al Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, queridos hermanos, sigue el esquema de Marcos, toma prestada la estructura esquemática de Marcos, pero va a introducir mucho material del documento Q. Como dijimos, el documento Q, dicen los especialistas, que fue un escrito que albergaba las palabras del Señor, ¿no? Principalmente sus parábolas y demás. Bueno, ya también eso cuando veamos los sinópticos vamos a entender un poco dónde están estas palabras del Señor. Y lo que hace Mateo, muy al estilo judío, es que va a armar 5 grandes sermones de Jesús, ¿no?
¿Le recuerda el número 5? Si el Evangelio de Mateo es dirigido a la comunidad judía, a un judío le hace sentido, porque la Torá, la ley de Moisés, se conforma por 5 libros. Entonces Mateo va a poner en labios de Jesús, va a estructurar en labios de Jesús 5 grandes sermones. El primero es el sermón de la montaña, el segundo el sermón de la misión de la iglesia o eclesial, el tercero el sermón de las parábolas que está en Mateo 13, el sermón de la iglesia que está en Mateo 18 y un sermón escatológico, ¿no? Con tinte apocalíptico que aparece del 23 al 25. Entonces va a haber 3 grandes sermones. No significa que Jesús no va a hablar entre medio alguna otra cosa, claro que sí. Pero Marcos lo va a encerrar en estas secciones, ¿no? Y como apéndices, diríamos, ¿verdad? Va a colocar el Evangelio de la infancia, el capítulo 1 y 2 de Mateo, y lo va a cerrar con un nuevo capítulo pascual que tiene que ver con la ascensión al cielo, con lo que nosotros le hemos llamado el gran mandamiento, ¿no? Entonces, entre esas 2 narraciones, ¿no? El relato del nacimiento del Señor y el mandato final de predicar por todo el Evangelio, Mateo va a condensar su Evangelio y va a centrar su mirada en estos 5 grandes sermones que van a ser fundamentales. ¿Cuáles son las fuentes que tiene el evangelista? Bueno, dijimos que el texto de Marcos le sirve de esqueleto y fondo narrativo, pero no es que copie y pegue, ¿eh? Como también vamos a aprender en algún momento, Mateo tiene su propia teología, ¿no? Su propia percepción de Jesús, que es maravillosísima, más en sentido del Antiguo Testamento. En un sentido estricto, Mateo es una reelaboración eclesial de Marcos. Porque en Mateo vamos a encontrar esa famosa confesión cristológica donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, tiene que haber un sentido más eclesial. El documento Q, como dijimos, del alemán Quelle, que significa fuente, conserva las tradiciones de las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, recogidos probablemente en Galilea, porque, bueno, evidentemente el Señor pasó mucho tiempo en Galilea y sus palabras eran galileanas. Tan es así que cuando, los discípulos están mirando a Jesús ascender al cielo, los 2 varones que se le ponen al frente les dicen, ¿qué estáis mirando al cielo, varones galileos? ¿No? O sea, su forma de hablar los delata, ¿no? Lo mismo sucede aquí, todos me confunden por colombiano. Y yo digo, no, no soy colombiano, soy mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras palabras tienen el sazón de la zona donde nos criamos, ¿no? Y es probable que los dichos de Jesús tengan fuerte sabor galileano. También el Evangelio de Mateo va a recopilar tradiciones propias de su comunidad, ¿no? Y la comunidad de Mateo, por lo que entendemos al leer su Evangelio, es una comunidad de línea judeocristiana. La mayoría de sus miembros, diríamos, conocen la Torá, conocen los Nevi'im, conocen los Ketubim. Entonces habría que... Y Mateo es maravilloso, Mateo es, la verdad, increíble cómo hace una exégesis tan profunda, tan teológica, tan simbólica, ¿no? De la persona de Jesús en función del Antiguo Testamento. Así es que, bueno, Mateo toma de Marcos, Mateo toma del documento Q y Mateo también tiene que responder a las inquietudes que hay en la comunidad donde él se mueve. Y esta comunidad donde él se mueve más va en línea judeocristiana. También diríamos un poco del Evangelio de Mateo que vincula la trama narrativa de Marcos con las palabras de Jesús tomadas del documento. O sea, algunos milagros que aparecen en Marcos, Mateo los va a retomar, él va a presentar otros nuevos milagros, ¿no es cierto? Y los va a ir intercalando con las palabras del Señor. De esa forma,
va a retomar el estilo del Pentateuco, ¿no? ¿Por qué? Porque el Pentateuco se compone de hechos y dichos, principalmente de Moisés. Las grandes palabras de Moisés van intercaladas con narraciones, diríamos, o eventos que se suscitan. Por lo tanto, ha compuesto un evangelio a base de 5 discursos, más en la línea de las palabras de Jesús vinculadas con el Pentateuco, y que estos 5 grandes sermones van a estar enmarcados en 6 narraciones. Va a haber 6 narraciones que van a retomar esta historia sagrada de la que Marcos plantea. Entonces, cuando Mateo escribe su evangelio, es probable que él haya ya tenido en sus manos el evangelio de Marcos y que lo impulse a escribir, ¿verdad? Sabemos que por el Espíritu Santo, escribir un evangelio, no un nuevo evangelio, sino un evangelio que responda a preguntas de su comunidad, pero toma de Marcos. Miren, vean, aquí está el ejemplo para que ustedes lo vean. Tenemos narración. Narración 1, está el prólogo. ¿Qué tenemos aquí? El nacimiento y presentación de Jesús y Juan el Bautista y las tentaciones, ¿no? Luego, narración segunda. Y tenemos el primer discurso. Primero tenemos la primera narración. Primera narración. Y lo acompaña un discurso. ¿Cuál es el primer discurso, el primer sermón? El sermón de la montaña. Luego viene otra narración que tiene que ver con los milagros. Hay una serie de milagros que se esbozan en estos capítulos. Y luego viene un segundo discurso, el discurso de la misión de los discípulos. Después viene una tercera narración que es el enfrentamiento que Jesús tiene sobre otros grupos judíos y el conflicto que se da sobre Belcebú, ¿no? Luego se da el tercer discurso, que son las parábolas del reino. El capítulo de las parábolas se condensan en este capítulo, las parábolas del reino, que se centran en la del sembrador y con el trigo y la cizaña. Luego viene una cuarta narración, que hay nuevas controversias sobre la identidad de Jesús. Da paso a un cuarto discurso que tiene que ver con el discurso de la iglesia, la comunidad que surge del camino y palabra de Jesús, a modo de una comunidad de pobres. Y luego se da una quinta narración, que ya es camino a Jerusalén, ¿no? Jesús se presenta en la ciudad santa como parte del proyecto del reino. Y termina su quinto discurso escatológico, ¿no? Con tinte apocalíptico, de los últimos sermones, que está en los capítulos del 23 al 25. Y se termina con otra narración, que es la conclusión, que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Jesús y el gran envío misionero, ¿no? Vean entonces que de esta manera estructurado, Mateo, de manera muy excelente, va a clasificar la vida de Jesús muy en función de la línea judía, ¿no? Del judaísmo. Así que bueno, vean ustedes, también lo dejo acá para que vean cómo está estructurado el Evangelio de Mateo con un fuerte sabor de las escrituras antiguas. Ya después, insisto, en la clase que nos toque de Mateo, ya se van a dar cuenta de muchas otras cosas más. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, hermanos, la clase, para no saturar tanto de información. Vamos a dejar aquí la clase, porque después vamos a ver el Evangelio de Lucas, ¿no? Pero eso lo vemos la próxima clase. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Duda, comentario? Recuerden, sé que puede haber muchas dudas sobre casos puntuales de los evangelios. Por propósito de la clase no los podré abordar porque es una introducción a la que nos estamos acercando, como para que a ustedes les empiece a despertar un poco la curiosidad sobre los evangelios y podamos ver la riqueza profunda, no solo literaria, sino teológica,
que encierran los evangelios. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Duda? ¿Comentario? Muy bien, pues si no es así, de verdad que les agradezco el aguante. Estamos ya en la parte final, hermanos. La siguiente semana termina ya nuestro segundo trimestre. Increíblemente, el tiempo ha avanzado un montonal. Ya estamos a menos días de graduarnos. Cuando iniciamos, yo recuerdo que parece que fue ayer que iniciamos las clases y dijimos, nos faltan 2 años y 360 y tantos días. Bueno, ahí nos quedan 2 años y no sé cuántos días. Póngale 100 y algo. Así que ya nos falta menos para la graduación. Bueno, hermanos queridos, deseo que Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de el sábado, que es un sábado de bendición para sus vidas. Un abrazo con mucho cariño y mucho afecto para todos ustedes. Paz y bendición, hermanos.